La ciudad fue muy importante en el siglo XX, ya que era la principal vía de transporte de carbón desde el sur de Gales al resto del mundo. Desde entonces, se ha reinventado para convertirse en un refugio frente al mar que se aleja del bullicio de la ciudad. El Senedd, sede de la Asamblea Nacional de Gales, y el Pierhead están cerca. Al igual que la iglesia noruega en la que fue bautizado el autor Roald Dahl. Hay un montón de cafeterías, bares y restaurantes independientes que puedes probar mientras exploras la zona. A lo largo de la ciudad se extienden casi 1 kilómetro de galerías comerciales que datan de la época victoriana y eduardiana. En su interior se pueden encontrar tiendas independientes, cafés familiares y bonitas tiendas de ropa de moda. Entre los lugares más destacados se encuentran Hobos, con ropa vintage, Rules of Play, para los amantes de los juegos de mesa, y la tienda de discos más antigua del mundo, Spillers Records. En el gran y moderno centro comercial St. David's, a solo 5 minutos de las galerías comerciales, se pueden encontrar tiendas de alta gama y marcas conocidas. Si te apetece un recorrido gastronómico a pie por las diversas galerías comerciales de la ciudad, Loving Welsh Food ofrece un recorrido de prueba por la ciudad de las galerías comerciales. Existe la visita guiada a pie gratuita por la historia y la cultura de la ciudad de las galerías comerciales con Phobos Free Tours, que funciona con el sistema de paga lo que quieras después del recorrido. El castillo de Cardiff, de origen romano, se encuentra en pleno centro de la ciudad. Sufrió una importante transformación durante el siglo XIX, cuando William Burgess decoró las estancias con un recargado estilo gótico. Una visita al interior te mostrará los lujosos muebles de oro y mármol, las tallas florales y la elaborada decoración, para disfrutar de unas fantásticas vistas de la ciudad y más allá. Sube a lo alto del torreón antes de marcharte. Cardiff es la capital de Gales y su ciudad más grande, así como el centro comercial, cultural, deportivo, educativo y mediático más importante del país. Situada en el sureste de Gales, a orillas del canal de Bristol y cerca de la frontera inglesa. La ciudad se expandió enormemente durante el siglo XIX debido a la actividad minera y al tráfico de sus puertos. Cardiff es un importante centro turístico, el más importante de Gales, con más de 22 millones de visitantes en 2023. Cardiff fue fortificado por los romanos durante la ocupación de las Islas Británicas. Cuando el dominio en Britania terminó a principios del siglo V, el fuerte fue abandonado. Los restos de esa fortificación original son todavía visibles en el castillo de Cardiff. A la sombra del castillo creció pronto un pequeño pueblo compuesto principalmente por colonos procedentes de Inglaterra. Durante la Edad Media, la población de Cardiff osciló entre los 1.500 y los 2.000 habitantes, el tamaño normal para un pueblo galés en la época. Sin embargo, a finales del siglo XIII, Cardiff fue la única ciudad de Gales con una población de más de 2.000 habitantes, aunque seguía siendo relativamente pequeña comparada con otras ciudades del Reino de Inglaterra. En la década de 1880 la ciudad se enfrentó a un gran desafío cuando David Davis Yandinam y la empresa de ferrocarriles Barry promovieron el desarrollo de los muelles de Barry, los rivales de los muelles de Cardiff. Dichos muelles tenían la ventaja de ser accesibles sin importar el estado de la marea. Por esa razón, las exportaciones de carbón de Barry sobrepasaron desde 1901 a las de Cardiff, pero la administración del comercio del carbón se mantuvo centrada en esta urbe, en particular, su Coal Exchange. La ciudad también fortaleció su base industrial con la decisión de Guest, King y Nettlefolds, los propietarios de la fundición en Dowle-Merdir, de construir una nueva acería cerca de los muelles en East Moors en 1890. El 28 de octubre de 1905, Cardiff obtuvo el estatuto de ciudad por parte de Eduardo VII y adquirió una catedral católica en 1916. En los años siguientes se ubicaron en la ciudad un número creciente de instituciones nacionales, como el Museo Nacional de Gales. Después de un breve auge tras la Primera Guerra Mundial, los muelles de Cardiff entraron en un prolongado declive en el período de entreguerras. En 1936 su comercio fue inferior a la mitad de su valor de 1913, lo que reflejaba la caída de la demanda de carbón de Gales. Los bombardeos que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial incluyeron la devastación de la Catedral de Llandaff.
Y en los años de la posguerra, el vínculo de la ciudad con la familia Bute llegó a su fin. En respuesta a una petición del ministro del Interior William Lloyd George, el 20 de diciembre de 1955 pasó a ser la capital política de Gales. Caernarfon también aspiró al título. En 1958 la ciudad acogió los Juegos de la Commonwealth y se convirtió en un centro de administración nacional con el establecimiento de la oficina galesa en 1964 que más tarde llevó a la creación de varios otros organismos públicos como el Consejo de las Artes de Gales y la Agencia de Desarrollo de Gales, la mayoría de los cuales se ubicaron en esta urbe. Tras el cierre de la acería East Moors en 1978, la ciudad perdió población durante la década de 1980. Sin embargo, se recuperó y fue una de las pocas ciudades, aparte de Londres, donde la población creció durante la década siguiente. Durante este periodo, la Cardiff Bay Development Corporation promovió la reconversión industrial al sur de la ciudad. Una evaluación de la regeneración de la bahía de Cardiff, publicado en 2004, llegó a la conclusión de que el proyecto había reforzado la posición competitiva de Cardiff y contribuido a una enorme mejora en la calidad del entorno construido. Cardiff es una ciudad relativamente pequeña rodeada de colinas por el este, norte y oeste. Las características geográficas de la zona influyeron en el desarrollo de la ciudad como uno de los puertos de carbón más grandes del mundo, por su proximidad y fácil acceso a los campos de carbón de los valles del sur de Gales. La ciudad limita, al oeste, con el distrito rural de Vale of Glamorgan, que es conocido como el Jardín de Cardiff; al este, con la ciudad de Newport; al norte, con los valles del sur de Gales; y al sur, con el río Severn y el canal de Bristol. El río Taff serpentea a través del centro de la ciudad y, junto al río Ely, confluye a la bahía de Cardiff. Un tercer río, el Rhine, cruza al este de la ciudad y desemboca directamente en el Severn. Cardiff tiene un clima oceánico templado, con veranos e inviernos generalmente suaves. De allí que sea una ciudad muy visitada todo el año. La temperatura promedio durante enero es de 5 grados Celsius, mientras que en julio la temperatura media alcanza los 19 grados centígrados. El viento sopla predominantemente desde el suroeste sobre el Océano Atlántico. Comparado con el resto de Gales, el clima de la ciudad es relativamente seco, con una precipitación media de 1065 milímetros anuales. Aunque no se atenga, pues puede llover en cualquier momento como lo es todo el Reino Unido.